Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Y qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tratamos de llevar un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy tenemos un tema que quiero tratar a profundidad porque Dios lo puso en mi corazón para cada uno de ustedes: el ocultamiento de su presencia. Por mucho tiempo nosotros se nos ha enseñado acerca de la presencia de Dios. Por mucho tiempo hemos escuchado, hemos sido formados en el contexto cristiano donde nos desenvolvemos de una u otra manera, escuchando acerca de la presencia del Señor. Pero yo quiero traer una interpretación un poco distinta en el día de hoy. Por eso yo quiero que usted me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 17 y 18. Oiga cómo dice: y se encenderá mi ira contra él en aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me ha alcanzado estos males. Y ahora como dice el verso 18: pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. El ocultamiento de su presencia. Para entender la palabra presencia de manera etimológica, viene de la palabra hebrea panim. Panim viene de la misma raíz que la palabra rostro. De manera que cuando comúnmente en el contexto cristiano se decía o se dice voy a buscar el rostro de Dios, en el contexto bíblico se refiere a buscar su presencia. Lo cierto es que cuando usted ve en la Biblia no hay una sola clase de presencia, sino que tenemos varias. En primer lugar, tenemos la presencia que tiene que ver con la presencia del Padre en la naturaleza, la presencia de Dios en la naturaleza. Eso lo hace el Espíritu porque está como sustentador, como guía y director de la creación. Todo lo creado está siendo dirigido por la presencia de Dios, pero de una manera subrepticia, de una manera oculta, de una manera imperceptible al ojo humano. Sin embargo, la coordinación en la naturaleza, el balance lo trae precisamente la presencia de Dios. En ese sentido, entonces, entendemos que la presencia de Dios es necesaria porque si ella no existiera, nada de lo que existe hubiese existido. Por otro lado, tenemos entonces la presencia que tiene que ver del Espíritu cuando Él quiere crear una atmósfera profética. De ahí que muchos entiendan, de ahí que los antiguos decían que la palabra Ruach HaKodesh, que traducida es Espíritu Santo, tiene en una de sus implicaciones que ver con el espíritu de las atmósferas. Es cuando el Espíritu de Dios, es cuando el Espíritu Santo quiere traer algo distinto y crea en la atmósfera, Él crea algo para que todo el que esté en dicha atmósfera participe. Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl estaba en una atmósfera profética. Él no era profeta, pero profetizó. Porque hay que entender que cuando el Espíritu quiere hacer algo que rompa nuestro esquema, nuestra lógica, nuestra condición, nuestra construcción limitada, el Espíritu hace lo que le da la gana. Saúl no era profeta, pero está en un ambiente profético, en una atmósfera profética y empieza a profetizar, porque él cargó la atmósfera de unos elementos para que el que estuviera ahí participara del aspecto profético. Increíble. En ese sentido, entonces, tenemos al Espíritu,
que está creando esta segunda etapa de la presencia de Dios. Pero hay una tercera que también es producida por el Espíritu. Nosotros traducimos Espíritu Santo. Sin embargo, en la antigüedad no se llamaba así. Se le llamaba Shekinah, que tenía que ver con la presencia femenina de Dios. Yo no voy a ahondar en esto porque esto solamente en clases de espiritualidad de alto nivel se enseña. Tiene que ver con una parte del Padre que Él irradiaba, que Él infundía y otorgaba a ciertos hombres con unas características muy específicas. De hecho, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el Espíritu de Dios y la presencia que Él manifestaba estaban acompañados de unos elementos que el portador o el activador de esa presencia tenía. Por eso no todo el mundo tenía la Shekinah. Para quien podía atraer la Shekinah a la tierra, habían unos aspectos que debía cumplir. Uno de ellos tenía que ser santo, lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Tenía que ser santo. 1. No, 2. Tenía que ser puro, Dios mío. 3. Tenía que ser abnegado, entregado al Padre. 4. Tenía que ser una persona con una limpieza de actitud, Dios mío. Limpieza de carácter. Por favor, ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que hay personas que su condición tóxica, nociva, dañina, paupérrima, no le ha permitido entrar en un nivel de manifestación de presencia. Ellos se conforman a veces con que la piel se le eriza. No, eso es hoy el cuarto nivel, se le llama vibra, que es algo que está en un ambiente, pero que el cerebro no identifica. El cerebro no lo lee, por favor. Por eso yo vine a hablar con gente hoy, que ellos están decididos, ellos quieren alcanzar los niveles de la presencia de Dios. De manera entonces que hemos hablado de los 4 primeros niveles. No quiero ahondar más en esto, porque hay un texto aquí que hay que desentrañar. Este texto de Deuteronomio capítulo 31, versos 17 y 18, es uno de mis textos favoritos. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí y comprendí lo que esto entrañaba, creció una preocupación en mí para poder ser alguien más calificado para Dios. Estamos en el escenario donde Dios está diciéndole a Moisés que Él va a ocultar el rostro de ellos. Dios mío. Pero ¿cómo que va a ocultar el rostro? Sí, va a ocultar su presencia. Por favor. ¿Por qué Dios va a ocultar su presencia? 1, la primera razón por la que el Padre va a ocultar la presencia es porque el pueblo, luego de haber vivido con muchos milagros, luego de haber vivido muchas manifestaciones de poder, ahora el pueblo se había vuelto sin vergüenza. Hay algo que yo entendí de esta enseñanza, ¿sabe? De este verso o de estos versos, fue que hay que tener cuidado cuando tú tienes mucho poder de Dios. Tú eres un aventajado en Dios. Tienes que cuidar lo que Dios te da. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que si tú no lo cuides, tú no lo valoras, no le das el trato que debe, te vuelvas ingreído e ingreída y creas que eres la última Coca-Cola del desierto cuando no eres ni el primer Maví de Nueva York, o que te creas que eres la cereza que le faltaba al helado. En ese sentido, entonces, ellos habían tenido revelaciones, ellos habían tenido sueños, visiones, manifestación en la mañana, manifestación en la tarde, manifestación en la noche, manifestación en la madrugada. Había sido un pueblo expuesto a altos niveles de poder y de autoridad en Dios. Pero es como que habían recibido revelación con masa muscular, una revelación sólida, portentosa. Pero hubo un problema, que en algún momento ellos se olvidaron de quién era Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés, voy a ocultar mi rostro. Cuando usted lo lee en el primer nivel de interpretación, lo que está diciendo el texto es, efectivamente, Dios va a quitar ciertos beneficios que Él daba.
Pero cuando lo lees en el tercer y en el cuarto nivel de interpretación, en labios de Ramjal, ¿sabes lo que significa? Yo se lo voy a explicar. Él explica, es un erudito, que él explica y él dice que una de las cosas que implica que ocultar el rostro es que hay enfermedades que van a venir. ¿Sabes por qué? Porque hay un nivel de presencia que se va a desactivar. Por favor, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, hay un nivel de presencia inactivo producto de una condición famélica, de una condición arrastrante, reptal, que tiene un pueblo que había conocido a Dios. Gente que había conocido a Dios, no de oídas, sino que había estado ahí presenciándolo todo, pero ahora habían vuelto la espalda y Dios estaba furioso. Dios estaba... Quería traer juicio, y el juicio no era que lo iba a destruir con fuego, no, era que él iba a retirar el apoyo de su presencia. ¿Sabes que hay muchas personas en el día de hoy que lo que ellos no han logrado se debe a que ellos tienen una carencia de la presencia de Dios? Ellos carecen del Espíritu, carecen de la impartición divina, carecen de la presencia de Dios, y todo ese proceso, por favor, los ha llevado lamentablemente a vivir una vida de apariencia sin esencia y de espectáculo, que cuando están en un escenario tienen que montar un show porque no hay respaldo de la presencia de Dios. Por favor, por favor. Lo primero era que no, iban a entrar enfermedades. 2. Ya no eran enfermedades, ya no estaba el cerco de protección contra los enemigos. Ay. Aquí hay un secreto importante. Cuando Moisés, el pueblo está peleando, pero el pueblo no está perdiendo la batalla, porque mientras Moisés baja los brazos, se pierde la batalla. Cuando él lo sube, se gana. Permítame explicarle qué fue lo que sucedió. Los pueblos circundantes al pueblo hebreo que merodeaba, que andaba en el desierto, tenían algunas reglas espirituales. Por ejemplo, algunos de ellos entendían que en el momento de la guerra, tú tenías que tener la mano hasta cierto punto por encima de la cabeza. Si tú tenías la mano por debajo de la cabeza, significaba que tú perdías. Por eso cuando Moisés Moisés, fueron Caleb, fueron Josué, los dos muchachos a levantarle las manos y para que la victoria siguiera, tiene una implicación. Hay un punto, ya expliqué lo de las manos, es que las manos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque en las manos se escribían los decretos. Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Se lo voy a explicar. Cuando tú querías que un decreto o los decretos en la antigüedad se escribían en las manos. De manera que Moisés tenía en las manos el decreto de lo que Dios había dicho. Por favor. Mientras él subía las manos, lo que implicaba era el decreto de Dios se cumplirá. Por Dios. El decreto de Dios se cumplirá. Por eso cuando él bajaba las manos implicaba que el decreto de Dios decaerá. ¿Sabes lo que yo entendí con esto? Es que hay niveles de decretos que necesitan de una proclama. Dios mío, eso fue lo que quiso decir David. David dijo, yo publicaré el decreto de Jehová. ¿Dónde estaba el decreto? En las manos. Hay personas que ellos, Dios mío, el problema ha sido es que desconocen el nivel de su decreto. No conocen la eficacia, el alcance, el poder, la extensión del decreto. Y el desconocimiento los tiene locos. Están desesperados, ansiosos. Están fuera de centro, fuera de sitio, fuera de lugar. Es que carecen del conocimiento del decreto. Por eso yo vine a hablar con alguien que tiene que establecer que el decreto de Dios se instala sobre su vida. Permítame volver a mi tema. Como Dios le está diciendo a Moisés que él va a ocultar su rostro, simplemente porque este pueblo ahora es idólatra, pagano, no entienden el mover divino,
se han vuelto jactanciosos, arrogantes, pedantes. De hecho, al haber vivido todos esos momentos de gloria, eso se constituyó en un problema. Dios mío, porque cuando tú no sabes reconocer que lo que tú tienes no es tuyo, sino que vino del Padre, vas a pagar un alto precio. Vino un problema enorme, porque ahora este pueblo, la espiritualidad que tenía no la posee. Ellos están viviendo en muchos milagros, claro, pero eso tiene una razón de ser. Es que ellos, los antiguos lo llamaban dodear, la generación de la conciencia, porque ningún otro pueblo, ninguna otra generación vivió más un mover tan espectacular e impresionante de parte de Dios. De manera que se le llamó la generación de la conciencia, dodear en hebreo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos habían desarrollado una conciencia espiritual, habían desarrollado unos sentidos espirituales, habían captado, había una armonía espiritual y la mayoría tenía una espiritualidad elevada. La mayoría buscaba a Dios. Habían dos o tres que parecían que eran hijos de Dios, pero parecían que los padrinos pero el diablo era su padrino, pero la mayoría buscaba a Dios. No era un problema eso, no era un problema buscar a Dios. La mayoría se mantenía en una dinámica constante, había unidad, había poca hipocresía, había poca hipocresía, había unidad, coinonía, y eso generó que la presencia, el nivel de esa presencia los acompañara. ¿Cómo descendió la presencia? Bajó por en el día en una columna una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Increíble. Todo esto está generado por la espiritualidad del pueblo. ¡Ja! Dios mío. De manera que Dios entonces en algún momento dijo, yo les voy a quitar el respaldo, voy a ocultar mi rostro, Dios de gloria. Hay gente que Dios le ha ocultado el rostro. ¿Y sabes cómo yo lo sé? Porque cuando ellos ministran, ellos no ministran como antes. Ay, lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Ellos no ministran como antes. Con el tiempo se volvieron farándulas, no. Oh, Dios mío. Se volvieron entretenimiento, pero olvidaron la esencia. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Ellos eran contenido, ahora son farándula. Entretenimiento momentáneo, por favor. Oh, Dios mío, han perdido el norte porque hay un ocultamiento de la presencia de Dios. Dios no está por respaldar a gente que no tenga la intención de honrarlo a Él, Dios de gloria. Por esa razón se han quedado como un péndulo flotando, se han quedado de aquí para allá y de allá para acá, buscando la manera de volver a ver si lo que tenían mínimamente aparece de nuevo. Pero yo le tengo noticia, hasta que tú no entiendas que estás bajo el escrutinio y el juicio divino, por favor, porque abusaste, lebia soqueana. Abusaste del momento que se te dio, de la gracia que se te entregó, del poder que se te facilitó. Abusaste de eso. Y entonces no supiste valorar. No formaste a nadie, Dios mío, que pudiera empoderarse posteriormente de lo que tú tenías. No quisiste formar a nadie. Dios tuvo que retirar. Padre de gloria. Dios tuvo que quitar Israel, precisamente quitar su presencia de ti en ese nivel, porque hay niveles, yo dije, de presencia. Alguien debió decir amén a eso. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay un nivel de presencia que va a tu alma. Ups. Por eso Ramal dice y explica que cuando dice el texto que Dios va a ocultar su rostro, se refiere a una emanación.
Ministro, ¿con qué se come eso? Las emanaciones son directrices, poderes del espíritu, poderes espirituales que el Padre activa, leyes que son rector de orden cósmico. Es decir, el Padre cuando va a hacer algo contigo, hay una serie de decretos que se activan. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Una serie de decretos que se activan. Hay una serie de leyes que se activan. Cada ley mueve a otra ley. Cada decreto inicia otro decreto, mueve a otro decreto. Y en ese proceso, ¿verdad? Mancomunado, en ese proceso se da lo siguiente. Ahora Dios activa esa ley, ese rector cósmico para que te respalde a ti. De hecho, la Biblia dice, para explicarlo muy expresivamente, muy expansivamente, que José todo lo que tocaba prosperaba. Claro, todo lo que tocaba. ¿Por qué? Porque las manos y los antiguos entendían que habían virtudes que se activaban del cielo. Dios mío, habían poderes que se activaban del cielo, emanaciones. Oh, por favor, que tenían la finalidad de activar a alguien que estaba detenido, detenida, y que le había llegado el momento de accionar en el mover de Dios. Por esa razón hay unos que han perdido la capacidad de encontrar dónde vive Dios. Sin embargo, hay otros que vienen surgiendo con la capacidad de traer a Dios de una manera diferente. Ningunos que nadie conocía. Gente que no eran reconocidos por muchos. Usted quizás no los vio en redes sociales, pero tenían el mensaje que el Padre quería. Dios mío. Parte de una generación que emerge, que sale de las profundidades, Dios mío, del ser de Dios. Gente que Dios gimió, gente que Dios concibió para este tiempo, para este momento de la historia. Por favor, vine a hablar con alguien que se identifica con lo que le estoy diciendo. Que Dios no va a perder su tiempo porque Dios trae una generación en plataformas diferentes, en estructuras diferentes, tienen la presencia de Dios, manejan el contenido divino, manejan el fluir divino, y Dios no está dispuesto a hacer lo que sea para sacar la cara por ellos. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.